El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. A escala mundial, solamente el 30% de la comunidad científica está representada por mujeres. ¿Por qué la ciencia ha sido siempre un tema prevalentemente de hombres? ¿Por qué el feminismo y la discusión de género no se ha apropiado un poco del tema, dado el impacto social, económico, educativo, familiar, científico que tiene esto? ¿Por qué se ha dado el tema educacional? ¿Por qué es la brecha educacional entre los hombres y las mujeres? Estos son los temas que trataremos en el Medellín no contado de hoy. Para hablar sobre este tema de mujeres científicas, el porqué de su escasez, estamos con María del Rosario Romero Contreras. Ella es historiadora y además investigadora en los temas de género y mujer. María del Rosario, con las buenas noches. ¿A qué se debe que solamente un tercio de la población investigadora y científica esté representada por mujeres? Bueno, es cuestión de verdad de una larga historia, de lo que se llama la historia del patriarcado, sobre todo en Occidente, que relega a las mujeres del saber y que las relega también del poder, porque finalmente el saber es poder. Pero no siempre fue así. A mí me gustaría conversar también sobre las épocas gilánicas anteriores al patriarcado, en las cuales el saber de las mujeres era central y era considerado y era respetado, porque de ciencia se habla propiamente desde el siglo XIX, pero ¿qué tipo de ciencia? También una creación patriarcal. Hablemos del saber, del conocimiento, y si hablamos de eso, en las primeras épocas de la humanidad, las mujeres tuvieron preponderancia en ese saber a la par con los hombres, no como en el imaginario ese matriarcado que elimina a los hombres o que los... No, a la par con los hombres fueron creadoras de las condiciones de vida que finalmente hicieron posible la humanidad. De manera que sí ha habido mujeres en la ciencia, todo el tiempo las mujeres han estado en la ciencia, pero la sociedad patriarcal no las ha visibilizado, no las ha valorado, la historia no ha escrito sobre ellas, entonces quedan ocultas. Voy a darte un solo ejemplo. Platón dice que Sócrates hablaba con mucha admiración de su maestra Aspasia, y a nosotros cuando estudiamos filosofía, nosotros y a nosotras jamás, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos, pero Aspasia nunca nos la nombraron. Entonces sí han estado en la producción de saber, pero no se han nombrado. María del Rosario, quisiera hacer como una claridad frente a lo que usted está planteando. Es diferente ciencia, producción de conocimiento, a conocimiento para la vida. Eso es importante aclararlo, no es lo mismo el trabajo, digamos, en una investigación, en un laboratorio, en el descubrimiento de una vacuna, en la realización de un prototipo, en la modelación de un aparato, que en el conocimiento propio de la vida y de las condiciones. Pero finalmente ese seccionamiento, ese dualismo, esa bifurcación que ocurre ahí es un fenómeno de la sociedad patriarcal. Si entendiéramos la vida de una manera más integral, y por eso el feminismo y rescata la manera de ver las mujeres la vida desde una forma mucho más integral, y quisiéramos compartirla con los hombres porque no debería ser exclusivamente femenina, no tendría por qué haber diferencia, por ejemplo, entre las ciencias duras y entre las ciencias blandas, o entre la ciencia y la tecnología, o entre el humanismo y la ciencia, sino que tendrían que ser todas, como tú lo dices, saberes para la vida, y en ese sentido tendrían su valor de ciencia. Lo que pasa es que en estas últimas épocas, con el auge de la tecnología, por ejemplo, y con las diferencias en las remuneraciones por el tipo de trabajo que se desempeña, entonces se ha maternalizado la función de las mujeres en el conocimiento y en la ciencia. Empezamos porque estudien cosas que tienen que ver con el servicio social, la enfermería, como el cuidado, trabajo social, el magisterio, sí, y se ha venido desestimulando y negando el acceso, a otras ciencias también, pero que tienen mayor poder y mayor prestigio y mayor remuneración. Tales como ingeniería, biología, química. Claro.
Claro, y sin embargo así muchas mujeres han ingresado con todas las dificultades de esta cultura patriarcal y lo están logrando, lo han venido logrando a través de la historia, y de verdad que son un gran ejemplo para nosotras todas, sobre todo para la juventud, para las mujeres jóvenes hoy en día, para que de verdad sientan que la ciencia les pertenece, el saber les pertenece. Hay una canción de Amparo Ochoa, una mexicana, que dice algo muy lindo, dice: mujer, espiga, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Y yo diría, pensar es altamente femenino, escribir también, investigar, publicar y sobre todo entrar en la delicia de la ciencia, la delicia del saber. Tú sabes que nuestra madre Eva, en el mito, fue castigada precisamente por comer del árbol de la ciencia, por comer del árbol del saber, y ella es la que incita a Adán y le dice: comamos de este árbol. Claro, los expulsan del paraíso y uno cree que eso es malo, pero es muy bueno, es que es el comienzo de la humanización, de la autonomía humana, que empieza por el saber, inducido precisamente por una mujer. Mujeres, las hubo tanto guerreras como científicas, aventureras como políticas, reinas, nobles, intelectuales, astrónomas, escritoras, pintoras o simplemente esposas. Luchadoras todas ellas consiguieron proyectarse más allá de los muros tan estrechos que la sociedad les imponía. Con gran esfuerzo, tenacidad, valentía y perseverancia, lograron superar obstáculos para tener acceso a la educación y a una mínima libertad de movimiento, a desarrollarse como personas, como seres humanos. Artífices de sus propios destinos, todas dejaron una gran huella en el momento histórico que les tocó vivir, y así lograron ser ellas mismas. ¿Cuáles son las consecuencias de que solamente el 30% de las mujeres formen parte de la comunidad investigadora del mundo, por llamarlo así? Gravísimo, gravísimo, es la humanidad entera la que pierde con limitar el acceso de las mujeres a los más altos campos de la ciencia, que son ya los de la producción del saber. Pero eso no ocurre solo en la ciencia. Si tú miras en la política es lo mismo, los más altos cargos de la política están también negados para las mujeres, y cualquier otro campo, cuanto más poder maneja, más excluye a las mujeres, y la ciencia no es ajena a esta que llamamos androcentrismo o sexismo, no solamente en la política, como te digo, sino también en la ciencia es política también, y por eso es que hay tanta limitación para lograr entrar las mujeres ya a una producción. Por ejemplo, entran mucho a la universidad a estudiar ciencia, pero a hacer ciencia y a publicar sus descubrimientos y sus investigaciones ya es mucho más difícil. Las que lo han hecho han quedado como a la sombra de los hombres. Muchas científicas estuvieron desgraciadamente detrás del marido o detrás del hermano, o haciéndole tareas secundarias y a veces muy importantes, pero quien tenía que figurar era el hombre, porque se veía muy mal que la mujer fuera la que firmara y se presentara. María del Rosario, también tiene que ver esto, digamos, con la responsabilidad familiar que tienen las mujeres, que no pueden estar como los hombres
20 horas al día en un laboratorio porque igual tienen hijos, tienen que ir a atenderla y de alguna manera existe todavía entre las mujeres el remordimiento porque el niño está en la casa, porque su responsabilidad es cuidarlo. Obviamente son todos estos impactos que han generado que la mujer esté un poco